Este hombre está por ser condenado a pena de muerte por un crimen que no cometió. Si esta sentencia se cumple, Memo dejará a una hija de tan solo 9 años totalmente huérfana y a una madre con el corazón roto. El supuesto crimen por el que ha sido condenado fue terminar con la existencia de una pequeña. Y para empeorar las cosas, esta niña es hija de un general del ejército muy importante y con mucha influencia, quien buscará venganza cueste lo que cueste. Sin embargo, Memo no se puede defender por su cuenta ya que es una persona diferente. Memo tiene una discapacidad cognitiva que le impide comprender completamente el mundo que le rodea de la misma manera que lo haría un adulto típico. Pero ¿cómo te pueden llegar a culpar por algo tan atroz? Esta serie de eventos desafortunados empieza un día en el que Memo recoge a su hija de la escuela y mientras la lleva a casa, la pequeña ve en una vitrina una mochila roja. A la niña le encanta, pero esta es demasiado cara y no la pueden pagar. Acuérdate bien de esta mochila roja porque va a ser la causante de arruinarle la vida por completo a este padre y a su hija. Para reunir el dinero suficiente, Memo va a vender manzanas en un desfile al día siguiente, pero su condición le va a traer graves consecuencias. Como la madre de Ova, la hija de Memo, murió hace un tiempo y Memo no puede cuidar a su hija debido a su condición, la madre de Memo cuida de ambos. La abuela le ha explicado a Ova que su padre es diferente al resto y la niña, a pesar de su corta edad, lo entiende. Unas horas después, mientras los tres platican en la casa, Memo le dice a su hija que cuando las personas fallecen se convierten en ángeles. Su hija pregunta si él algún día se convertirá en uno como su madre y también la dejará, a lo que él responde que nunca lo hará. Sin embargo, la vida les tiene preparados otros planes. Al siguiente día, Memo y su madre preparan las manzanas con caramelo y el hombre sale a ofrecerlas. Durante el desfile consigue vender prácticamente todas y con el dinero que juntó va a la tienda a comprar la mochila roja. Pero surge un problema. El general y su hija llegaron antes para comprarla. Estos salen de la tienda y Memo los sigue tratando de comprarle la mochila al general. Sin embargo, Memo, quien no tiene la capacidad de prever las consecuencias de sus acciones, toma bruscamente la mochila. El general se voltea y golpea a Memo dejándolo en el suelo. Todos alrededor le dicen al general que el hombre no lo hace con malas intenciones, pero este hombre es alguien cruel, poco empático y parece que odia a la gente como Memo. Después solo se voltea y se va. Cuando llegan a casa, Ova le dice a su abuela que está triste porque golpearon a su padre. La señora solo abraza a su hijo con impotencia. Podemos ver en su rostro una mirada cansada, ya que ha tenido que cuidar de su hijo durante años y ahora también de su nieta, una responsabilidad que ella nunca eligió. Después de calmarlo un poco, le dice que vaya a cuidar de las cabras. Esta simple indicación está por generar un efecto mariposa enorme. Esto debido a que cerca del lugar el general está teniendo una reunión con sus amigos y sus respectivas familias. Entre los hijos se encuentra la niña con la mochila roja, la hija del general. Estos niños juegan en el campo pero se cruzan con Memo y al verlo empiezan a burlarse de él. No obstante, sus padres los llaman a comer y todos se van, excepto la hija del general. Esta, al ver que Memo quiere su mochila, se pone a jugar con él y hace que lo persiga. La niña lo encuentra muy divertido, ya que a final de cuentas la condición mental de Memo hace que este se comporte como si también fuera un niño. Todo es risas y diversión, pero en tan solo unos segundos la vida de Memo va a cambiar por completo. El hombre nota un extraño sujeto a lo lejos. Este es un soldado que acaba de desertar del ejército. Se salió de las filas, corrió lo más rápido que pudo y se fue a esconder a estas ruinas, dejando su arma, uniforme y todas sus pertenencias. Memo no le hace mucho caso, pero yo quiero que lo recuerdes bien porque será clave en toda esta historia. Sin embargo, entre más avanzan, más se acercan a un precipicio. Memo nota el peligro e intenta advertirle a la niña, pero esta resbala, se golpea la cabeza y cae por el barranco. El hombre se lanza para tratar de rescatarla, pero es demasiado tarde. Memo la recoge entre sus brazos sin saber bien lo que acaba de pasar. Habla solo mientras se pregunta, ¿está dormida o se volvió un ángel? Por otro lado, la familia de la chica se percata de que la pequeña no está. Todos se preocupan y corren a buscarla, pero cuando llegan ven esta terrible escena. Los soldados le arrebatan a la niña de los brazos. Cuando el coronel y su madre la ven, gritan de horror ante el lastimado cuerpo de su pequeña hija. Nosotros sabemos que Memo no hizo nada y que todo fue un accidente, pero la escena que todos vieron indica lo contrario. Sin embargo, la condición de Memo le impide explicar lo que sucedió, así que es llevado a un cuarto oscuro en donde es maltratado y es obligado a confesar el crimen, un crimen que nunca cometió. Al siguiente día, su madre junto con la hija de Memo van a intentar hablar, pero los soldados les niegan el paso. Momentos después, sacan a Memo de los separos y es subido a un camión. Para intentar detenerlos, su hija se para enfrente del vehículo poniendo en riesgo su propia vida. Memo la escucha e intenta hablar con ella, pero los soldados se lo impiden y el camión se va. Mientras lo hace, este grita, el gigante de un ojo lo vio. La chica escucha estas palabras y se da cuenta de a lo que se refiere su padre. Se lo dice a su abuela, pero esta no comprende. Ova sabe lo que tiene que hacer y se echa a correr. Cuando Memo dijo, el gigante de un ojo lo vio, se refería a esta construcción en la que estaba parado el desertor cuando sucedió el accidente. Un día, Memo y su hija estaban jugando a ver figuras en las nubes y el hombre encontró esa forma en unas ruinas abandonadas. Por eso, Ova sabe a qué se refería su padre. A Memo lo trasladan hasta la prisión y cuando llega le avisan al director de la prisión que nuevos reclusos han ingresado al lugar. Él es una de las figuras de poder dentro de la prisión. Otra figura de poder, a la cual llamaremos el capitán, le dice que estos sujetos son peligrosos y que un recluso llamado Memo tiene órdenes especiales. Le entrega una carta y mientras el director la lee, el capitán se acerca y golpea a Memo. El capitán es el brazo del general dentro de la cárcel, o sea, es el brazo del padre de la niña que falleció y obviamente responde a sus órdenes. La violencia está escalando, así que el director
director lo detiene. Después de desquitarse, el capitán simplemente se va. El director se acerca a Memo, quien está tan asustado que reacciona con miedo al mínimo movimiento. El hombre le dice: si cometes un solo error, te mataré yo mismo. Memo no entiende lo que pasa o por qué son crueles con él, pero aún así se lo llevan. El director le dice a los demás guardias que ningún recluso puede enterarse del crimen que cometió, ya que los demás presos le quitarían la vida. Por otro lado, Oba llega hasta la construcción a la que se refería su padre y se encuentra al soldado. Este está desconcertado, pero la niña le explica la situación. El soldado le dice que vio que todo fue un accidente, por lo que la pequeña se alegra. Le dice que va a traer a su abuela para que le cuente y después se va. Este hombre es el único testigo y quien puede salvar a Memo. Sin embargo, el soldado está en una situación muy complicada, contra la espada y la pared, pero en un momento te explico por qué. De regreso a la prisión, a Memo lo procesan y lo llevan por los pasillos hasta la que será su celda. En su lenguaje corporal podemos ver a un hombre traumatizado, con miedo y en constante estado de alerta. El guardia finalmente llega con los colchones y mete a Memo a su celda, la celda número 7, junto con otro recluso que también es nuevo. Ascor, quien es líder de la celda y es posiblemente el reo más influyente de toda la prisión, le pregunta al guardia por qué Memo está en prisión y el vigilante comete el grave error de decirle lo que todos creen que sucedió. El chico se acuesta y el líder va con los otros reclusos a contarles lo que supuestamente Memo hizo, por lo que a la mañana siguiente le ponen una bolsa en la cabeza y se lo llevan al baño. Memo grita que tiene miedo, pero los reos no tienen piedad con él y entre todos lo muelen a golpes por un crimen que no cometió. Mientras todo esto sucede, la hija de Memo llega junto con su abuela al lugar en donde está el soldado, pero ya no hay nadie. El único testigo se ha ido. La pequeña entre lágrimas le jura a su abuela que es real y que no lo imaginó. En realidad este soldado huyó ya que nadie puede descubrir que desertó del ejército. Si se enteran, podrían tomar represalias muy serias en su contra, o peor aún, puede que el mismo coronel le haga algo por intentar declarar a favor de Memo. Memo es hospitalizado, tiene muchos huesos rotos y hasta quedó inconsciente. Es un milagro que siga vivo. Ver a Memo en este estado hace que el director empiece a cuestionar las cosas y se da cuenta de lo vulnerable que es. El capitán estaba a punto de irse de su oficina cuando recibe una llamada de su jefe, el coronel, pero este está furioso ya que se enteró de lo sucedido. Le da instrucciones claras al capitán para que no maten a Memo en la cárcel, no porque haya cambiado de parecer y ahora lo quiera defender, más bien no quiere que los reos lo maten porque lo quiere hacer él mismo. El rencor del coronel es tanto que quiere mandar a Memo a la horca y publicarlo en los periódicos para que todos se enteren de lo que ese hombre le hizo a su hija y el castigo que recibió. El capitán lo entiende y cuelga el teléfono. El coronel es un hombre cegado por la ira y pronto te darás cuenta de lo lejos que puede llegar para lograr su cometido. Oba y su abuela tienen que apresurarse para probar la inocencia de Memo. De no ser así, este morirá. Ya en la celda, el nuevo reo le dice a Ascor que si le puede conseguir un instrumento musical. Al principio Ascor le grita, pero después accede. En eso el lugar es irrumpido por los guardias, quienes están gritando y golpeando para obligar a los prisioneros a formarse. Una vez hecho esto, el capitán les explica a gritos que Memo acabó con la vida de la hija del mismísimo coronel y que él mismo se encargará de castigarlo, por lo que si le vuelven a poner una mano encima tendrán graves consecuencias. Tiempo después Memo se recupera y es reinsertado a la celda con los demás presos. Estos ya no lo golpean, pero lo siguen maltratando pensando en que es un loco. No entienden la condición que padece y esto provoca que sean crueles y poco tolerantes con él. El director lo nota, pero muy en el fondo sabe que algo no está bien con toda la situación, que Memo no parece ser un hombre malo. Memo al inicio mantiene una actitud positiva pensando en que todo acabará y pronto podrá ver de regreso a su hija. No obstante, conforme pasan los días, estos ánimos van decayendo. Mientras tanto, Oba espera todos los días al testigo en las ruinas, por si acaso decide volver. De hecho, la chica hasta dejó de ir a la escuela. En consecuencia, la abuela de la niña trajo a su maestra de primaria para que hable con la pequeña y le promete que pronto irán a ver a su papá. Dentro de la cárcel, Memo trata de mandarle cartas a su hija, pero los guardias las rompen y sus compañeros siguen siendo malos con él. Esto poco a poco termina por desesperar y romper al hombre. Las cosas se ponen peor un día en el que los guardias sacan a Memo de prisión para llevarlo a juicio y por fin darle una sentencia. El juicio es injusto debido a que el coronel movió sus influencias. Finalmente, el juez declara a Memo culpable por asesinato en primer grado y el castigo es la pena de muerte. El hombre no tiene la capacidad de entender lo que esto significa, pero cuando voltea a ver a su madre entiende que es algo terrible y el chico también rompe en llanto. El director de la prisión está en el juicio y siente el golpe emocional que esto implica, muy al contrario del coronel, quien no siente ningún remordimiento. Unos días después, la abuela, Oba y la maestra van a la prisión a visitar a Memo. Sin embargo, por órdenes del coronel, Memo no puede recibir visitas. La maestra estalla, pide hablar con el encargado y justo en ese momento aparece el director. La maestra le dice que su madre y su hija vienen a visitar a Memo. El director queda atónito ya que nadie tenía idea de que Memo era padre de una niña. En eso la señora se percata de que Oba no está. La pequeña fue a tratar de buscar a su padre por fuera de la prisión. Sus gritos son tan fuertes que Memo desde adentro los escucha y sale al patio para ver qué sucede. La pequeña grita aún más fuerte y Memo, al darse cuenta de que se trata de su hija, corre hacia el muro del que viene su voz. Padre e hija intercambian algunas palabras, pero es lo único que pueden hacer. Verse o abrazarse es una tarea imposible debido a los muros de concreto que los separan. La pequeña le confirma que el gigante de un ojo, o sea el soldado desertor, vio todo, lo que pone muy feliz a Memo. Sin embargo, un guardia alerta a todos y la pequeña es interceptada con brutalidad por los soldados. Al escucharla gritar, Memo se altera y grita: ella es mi hija. Sus compañeros se dan cuenta de lo que sucede, tratan de calmarlo, pero el hombre está demasiado agitado, por lo que los guardias lo someten mientras Memo le dice: Ascor, ayúdame. El capitán, quien ve todo desde arriba, está impactado ya que tampoco sabía que Memo tenía una hija. Oba es contenido
tenía por su madre y su maestra. Memo regresa a su cama al borde de las lágrimas, ya que la frustración de no poder ver a la persona que más ama en el mundo lo rebasa. Tiempo después, Score logra conseguirle el instrumento al reo que tanto quería, pero lo que no sabe Score es que acaba de cometer un gran error. Los compañeros de celda, ya después de haber convivido bastante con Memo, se dieron cuenta de que este hombre tiene una condición mental y de que en realidad no es alguien malo. Pasaron de molerlo a golpes en un baño a tomarle cierto cariño, pero esto fue solo después de conocerlo y entender toda la situación del chico. Después de saber que tiene una hija, después de entender que tiene una condición mental y después de ver que en realidad es alguien bueno. Sin embargo, saben que la decisión fue tomada por el sargento y que es muy complicado que se libere de la ejecución, ya que prácticamente es la autoridad máxima en esta situación. En su hogar, la pequeña platica con su abuela y como cualquier niña de su edad tiene muchas preguntas. Ella cuestiona sobre si algún día ella se vuelve un ángel, ¿quién la cuidará? A lo que su abuela responde que se volverá un ángel cuando ya esté más grande y pueda cuidarse ella sola. Lo dice con mucha confianza, pero tristemente la vida tiene otros planes para ella. Mientras tanto, dentro de la prisión, los compañeros de celda de Memo se van volviendo cada vez más unidos a él. Han comprendido toda la situación y el infierno que el chico está atravesando, por lo que se creó un ambiente y trato empáticos. Mientras disfrutan de una gran cena y música en vivo por parte del reo nuevo quien llegó con Memo, el chico les platica sobre su hija, sobre su difunta esposa y sobre su madre, quien es la que le ayuda a cuidar a Ova. Toda esta convivencia y entendimiento del otro han cambiado mucho la manera en la que los hombres privados de su libertad perciben al chico. En paralelo, vemos al director leyendo un libro, el cual en español se titula Matar a un ruiseñor. Y no me parece casualidad que lea este libro. Cuando sepas por qué, te va a volar la cabeza. La historia sigue a Atticus Finch, un abogado que defiende a un hombre de tez muy oscura, acusado injustamente de hacerle cosas terribles a una mujer blanca. La novela explora las nociones de inocencia, prejuicio y justicia. El hecho de que el director esté leyendo este libro puede ser un indicativo de su transformación personal, ya que en un inicio prácticamente estaba actuando basado en sus prejuicios y en el sistema que representa. Pero a medida que avanza la trama, al igual que muchos personajes del libro Matar a un ruiseñor, podría estar cuestionando sus acciones y las del sistema. Y no solo el director, sino también todos los presos y hasta el capitán. Quiero que te quedes con esta idea porque en un momento la retomaremos. No obstante, una noche ocurre algo que lo cambia todo. Mientras todos duermen, Score se despierta para ir al baño. El preso nuevo toma su instrumento y de esta saca una navaja. Después se levanta y sigue a Score, pero lo que el sujeto no sabe es que Memo lo está viendo todo. El sicario intercepta a Score, saca una navaja y le dice que se vengará, ya que tiene unas cuentas pendientes con gente afuera de la prisión. En ese momento entra Memo, quien al ver lo que sucede intenta detener al hombre del cuchillo, pero termina herido. Score le quita la navaja al sicario y revisa que Memo esté bien, pero no es así. El escándalo despertó a los demás compañeros, quienes toman al sicario, lo entregan con los guardias y es encerrado. Score está en shock, ya que Memo, sin deberle nada, puso su vida en riesgo para ayudarlo. Ahora está en deuda con Memo y para pagársela les propone a sus compañeros hacer una locura. Al inicio todos se niegan, pero después de que Score se imponga con su temperamento de líder, estos aceptan. Con ayuda de la esposa de Score y unos amigos van a llevar a Ova hasta la prisión para que visite a su padre. El problema es que no le avisaron a su abuela y la pequeña niña en su inocencia simplemente le dejó una carta que dice fui a ver a papá, sin ninguna otra explicación. Una vez que llegan al penal, la mujer le indica a Ova por dónde ir y la chica obedece. Con ayuda de más guardias a quienes Score sobornó, la pequeña se mete debajo del carrito de servicio, el cual va directo a la celda número 7. El guardia abre la puerta y les deja el carrito de donde sale la niña. Ova en un principio está muy intimidada, pero momentos después ve a su padre acostado. La chica dice, papá. Memo voltea, pero tarda unos segundos en asimilarlo porque el shock es inmenso. Finalmente, Ova corre hasta sus brazos y se abrazan mientras ambos se desbordan de alegría. No obstante, esta alegría no durará mucho, ya que el director está por inspeccionar la celda. Los compañeros de celda ven este momento conmovedor que les toca un poco el corazón y escuchan que Ova le dice a su padre que hay un testigo que vio todo, lo que deja a todos sorprendidos y comprueba lo que ya todos pensaban, que Memo es inocente. Después pasa algo muy importante en esta historia. Ova explora un poco la habitación y llega hasta donde está Yusuf, el hombre que siempre está viendo una mancha en la pared. La pequeña se acerca y le dice, ¿estás mirando el árbol? Yusuf queda perplejo. Ella ha sido la única persona capaz de entender que él también ve un árbol en esa mancha. ¿Qué significa ese árbol? En un momento te lo explico. Mientras Ova está en la celda número 7 con su padre, una desgracia ocurre. Al momento de leer la carta que la pequeña le dejó a su abuela, esta reacciona con una gran preocupación por su nieta, ya que no sabe cómo o con quiénes se fue. Siente un fuerte dolor, se toma el brazo izquierdo y cae al piso, perdiendo la vida por un paro cardíaco. Ahora Ova y Memo están solos, únicamente se tienen el uno al otro. Score llega y la niña le cuenta todo sobre el testigo y entiende que eso puede salvar a Memo de ser ejecutado. Sin embargo, el tiempo termina y tienen que sacar a Ova de la celda, pero tanto ella como Memo se resisten. Para poder llevársela, entre todos le mienten a la niña diciéndole que ese lugar no es una prisión, ya que en realidad es un hospital, que su padre está enfermo, pero en cuanto esté sano se lo enviarán a casa. La chica inocentemente pregunta qué enfermedad tienen los demás y los presos le cuentan la verdad a medias, para que la niña no pierda su inocencia. Uno le cuenta que se enfermó por amor y quiso quitarse la vida. Otro tenía la enfermedad de engañar a gente sin querer para quitarle su dinero. Un reo más dice que él solo trabaja aquí por temporadas, pero en realidad este roba para que lo encierren y tenga donde pasar los fríos inviernos. Otro le comenta que a causa de una rara enfermedad no pudo proteger a su esposa e hija y se convirtieron en ángeles por su culpa. Score le platica que él está internado porque convirtió a muchas personas en ángeles. Y cuando estaban a punto de irse, Ova recuerda que le falta saber la enfermedad de una última persona. Se acerca con Yusuf, lo cuestiona
cuestiona y por fin revela lo que no le había contado a nadie. No lo explica muy bien, pero a grandes rasgos admite haber acabado con la vida de su propia hija y el árbol que ve en la pared es el mismo árbol en donde la enterró después de terminar con ella. Mientras esto pasa, el director de la prisión recibe una llamada de la maestra de Ova diciendo que la chica no está, por lo que el director sospecha y baja a la celda 7 para revisar. Un hombre se da cuenta de esto y corre a alertarle a los demás. Todos entran en pánico y rápidamente esconden a la pequeña. Cuando entra el director, todos actúan normal. Revisa debajo del carrito, pero no encuentra nada. Memo se ve raro, así que le pregunta: ¿tu hija está aquí? Y él, en su inocencia y falta de entendimiento de la situación, revela la verdad. Mira abajo de la cama y la encuentra. Obviamente esto hace estallar al director, les grita y los castiga, pero en especial a Ascor, quien es el líder de la celda. Justo antes de irse, el líder lo intercepta y empiezan a discutir. Ascor le dice que todos en la celda creen que Memo claramente es inocente. El director menciona que la niña que murió es hija del general y por más que él también piense que el chico es inocente, ya no se puede hacer nada. Pero el líder menciona que existe un testigo y la niña sabe quién es. Si logran encontrarlo, puede que Memo se salve de la horca. El director sube, le pregunta a Ova y la chica le cuenta lo que vio. Después de esto, la va a dejar hasta su casa, donde la recibe su maestra. La chica pregunta por su abuela, pero la profesora le responde que esta se convirtió en un ángel. Ahora ya no hay nadie que cuida a la pequeña. Su maestra llora junto con ella mientras el director presencia esta escena, la cual le rompe el corazón. Ahora más que nunca está comprometido a ayudar. Unos lugareños le indican la ubicación de las ruinas. El director va hasta allá y después de buscar un poco, encuentra el arma y el equipo que el soldado había escondido cuando desertó. Le lleva la evidencia al capitán y le dice que tienen que investigar al respecto. El capitán en un inicio se niega, ya que todos en ese lugar le temen al general y a las represalias que pueda ejercer sobre los demás. No obstante, sabe que investigar más es lo correcto y termina accediendo. Toma el teléfono y da la orden de búsqueda. Tienen que darse prisa porque el día de la ejecución está cada vez más cerca e incluso ya empezaron a construir el lugar donde lo colgarán. De regreso a la celda 7, Yusuf no puede dejar de mirar la mancha en forma de árbol. Su conciencia le pesa demasiado, pero un compañero se acerca a él y le dice que todos cargamos con algo que no nos deja dormir por las noches y que para redimirse y poder alcanzar el bienestar debe de hacer algo bueno, para finalmente comentarle: si lastimaste a tu propia hija, una vez que salgas debes ayudar a otros niños. Esta frase es fundamental y quiero que la recuerdes muy bien. Gracias a una petición dejan entrar a Ova a visitar a su padre de nuevo, pero en esta ocasión mientras platican, la pequeña le da la terrible noticia de que su abuela, o sea la madre de Memo, se ha convertido en un ángel. Al escuchar esto, a todos los miembros de la celda se les rompe el corazón. Han vivido toda la historia del chico de cerca, por lo que la empatía y el cariño que ahora le tienen es gigante. Sin embargo, al que más le dolió esa noticia, evidentemente fue a Memo. Se levanta de su cama y sin saber qué más hacer, se pone a lavar los platos. Esto tal vez para que su hija no lo vea llorar, pero me parece que también es una reacción impulsiva para evitar el abrumador torrente de emociones que siente en ese momento. O sea, la primera etapa del duelo, la negación. No obstante, un rayo de esperanza llega en forma del desertor al que finalmente logran encontrar. Los miembros del ejército lo cuestionan para asegurarse de que él fue quien atestiguó todo el suceso y dice que sí. El capitán corre hasta la oficina del director y le informa que lo encontraron y que afirma y constata que Memo es inocente. Pero la noticia también llega hasta los oídos del general, quien está a punto de hacer algo terrible. Pide que lleven al testigo hasta donde él está, le quitan las esposas y da la orden de que los demás soldados se retiren. Cuando se queda solo con él, le pide que le cuente la versión real de la historia. Pero antes de que el chico pueda terminar, el general termina con su vida. Pero ¿por qué el general, sabiendo que Memo es inocente, decide seguir con sus planes? A mi parecer es porque aceptar que Memo es inocente implicaría tener que aceptar su propia culpa. Te explico. En un inicio, el general juraba que Memo fue responsable de la muerte de su hija, por lo que experimentaba una ira y un deseo de venganza desmedidos. Sin embargo, después de darse cuenta de que Memo no fue el culpable, el general desplaza su culpa y su dolor hacia Memo, porque admitir que Memo es inocente significaría enfrentar su propio dolor y sobre todo su propia responsabilidad de la situación. Por eso ni siquiera dejó terminar de hablar al testigo. Escuchar la verdad es literalmente intolerable para él. Y a todo esto súmale que el hombre era una persona extremadamente prepotente y carente de empatía con personas con discapacidad como Memo. En la novela que estaba leyendo el director previamente, el ruiseñor es usado como un símbolo de inocencia y bondad. De hecho, uno de los protagonistas le dice a sus hijos que es un pecado matar a un ruiseñor porque solo hacen una cosa: producir música para que todos disfruten. No dañan a nadie ni destruyen jardines como otros pájaros. El ruiseñor es, en esencia, una criatura inocente que no hace más que traer belleza al mundo. Un paralelismo con Memo, quien no es un ave, pero lo único que hace con los que lo rodean es darles amor y sacarles sonrisas. Por lo tanto, el título Matar a un ruiseñor no solo se refiere a la acción literal de hacerle daño a un pájaro, sino el acto de dañar o destruir la inocencia y la bondad en el mundo debido a la ignorancia, el prejuicio y el odio. Con el único testigo silenciado, ya no hay nadie que pueda probar la inocencia de Memo. El director lo sabe y ve desde su ventana el trágico final que le espera al chico. Memo pasa a la oficina para reunirse una última vez con su hija. Ni el padre ni la niña lo saben, pero el futuro de Memo ya está decidido. Sin embargo, el hombre ve hacia la ventana y ahí empieza a entender. La maestra no aguanta más y le dice a la niña que se marche, pero Memo rompe en llanto y menciona que también se quiere ir. La niña le pregunta: papá, ¿por qué estás tan triste? A lo que Memo responde: porque no quiero ser un ángel. En eso voltea a ver a los demás preguntando por su ejecución y todos se quedan en silencio. Finalmente la maestra miente diciendo que no habrá ninguna ejecución y se llevan a la pequeña. Sacan a Memo de la oficina, pero literal y metafóricamente ya no puede seguir avanzando. Esa noche termina
terminan los preparativos del lugar y Memo se despide de cada uno de sus compañeros de celda, pero en especial de Ascor, quien al inicio fue cruel, pero al final de este largo camino se terminó convirtiendo en un protector. Dos guardias escoltan a Memo por un pasillo hasta llegar al patio. Le ponen la soga en el cuello mientras el capitán, el director y más personas lo ven, para finalmente quitar el banco. Al siguiente día podemos ver a la maestra junto con Ova esperando a que vengan los militares para darles la noticia. El director y el capitán se bajan del vehículo para contarles la triste noticia. Pero esta historia no termina aquí, ya que 2 días antes de la ejecución ocurrió algo que nadie esperaba. 2 días antes de la ejecución, Ascor habló con el director de la prisión para decirle que Yusuf, o sea el hombre de la mancha y el árbol, necesitaba decirle algo que podía cambiar el rumbo de las cosas. El director se lo comenta al capitán. También piensa que es una locura, pero este termina accediendo a ejecutar el plan ya que sabe que es lo correcto. Contrata a 2 hombres y les pide un favor. Más en la noche, el capitán finge que algo pasó en la cárcel y moviliza a prácticamente todas las unidades. Cuando ya no hay muchos guardias, el director va hasta la celda en donde por alguna extraña razón vemos a Yusuf despidiéndose de todos. Le da un abrazo fuerte a Ascor y le agradece por todo. Antes de salir, un compañero le dice: tú estás uniendo a un padre y a una hija que no tienen a nadie más. El lugar de un hombre que hace eso es el cielo, sea cual sea su pecado. Yusuf le entrega una caja de metal al director y le pide que se lo entregue a Ova. Voltea a ver una última vez a sus compañeros y las puertas se cierran. Esa noche ocurrió un milagro en la celda 7. Memo cambió lugares con Yusuf, le vendaron los ojos y lo llevaron al patio para ocupar el lugar del padre inocente en la horca. Yusuf tiene una historia en el pasado muy oscura con su hija. Es probable que se sienta eternamente condenado independientemente de estar en esa prisión. Y es precisamente ese pasado lo que lo conecta de manera tan íntima con Memo y Ova. El encuentro con Memo, un hombre con discapacidad mental injustamente encarcelado por un crimen que no cometió, le brinda a Yusuf una especie de espejo donde puede ver su propio dolor reflejado, pero también una oportunidad de redención. El deseo de Yusuf de sacrificarse por Memo tiene origen en el deseo de hacer justicia, de corregir un error en un sistema que claramente está fallando. Pero en un nivel más personal y profundo, Yusuf ve en el sacrificio una forma de encontrar paz para su alma atormentada. El permitir que Memo se reúna con su hija fue una especie de redención para él, un acto de amor y sacrificio de darle a una familia lo que él por su culpa perdió. Mientras todo esto sucedía, los hombres que contrató el capitán chocaron accidentalmente con el carro del general para que este no pudiera llegar a la ejecución de Memo y así no pudiera ver que realmente el que estaba en la horca no era el hombre que tanto odiaba. Ni el doctor, ni el cura, ni el oficial sabían quién era el hombre sentenciado originalmente, por lo que no hubo problema con eso. Y fue así como finalmente el mismo Yusuf quitó el banco que sostenía su cuerpo. En los informes mintieron diciendo que Memo había sido ejecutado y Yusuf se había fugado esa noche. Por eso el capitán hizo todo un alboroto, porque fingió su huida. En el presente, cuando el director le entrega la caja a la pequeña, le dice: el hombre que te envió esto también te envió a tu papá. Ova voltea y Memo sale detrás del vehículo. Ambos, padre e hija, corren a darse un abrazo. Gracias a la ayuda del director, el capitán y los compañeros de celda de Memo, finalmente la guerra terminó. Todas estas figuras de poder que en un inicio trataron mal a Memo, lo golpearon y lo subestimaron, terminaron cambiando y haciendo un viaje desde el poder y la autoridad hacia un lugar de empatía y comprensión. Y finalmente, y al igual que en el libro que el director estaba leyendo, Memo, quien es inicialmente etiquetado y condenado por la sociedad, se revela como un ser profundamente humano, lleno de amor, temor y esperanza. Es un recordatorio de que detrás de cada rostro, de cada etiqueta, hay una historia que merece ser escuchada y entendida. Por otro lado, el director y el capitán nos muestra el poder de la transformación. Aunque comienzan como unas figuras autoritarias y carentes de empatía, su evolución nos recuerda que en el fondo todos somos susceptibles al cambio y a la redención. Los reos, esos hombres que la sociedad ha encerrado y etiquetado, refuerzan esta idea. Aunque al principio muestra una cara hostil hacia Memo, con el tiempo y después de comprender la situación en su totalidad, revelan su humanidad, compasión y apoyo hacia un caso de injusticia. Esta película en su esencia es un llamado a la comprensión y empatía, ya que, como dicen por ahí, a veces el odio simplemente es amor sin los datos suficientes. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo 3 libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.